En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar, Y como te decíamos desde el principio, ¿no? Hoy tenemos un programa con muchos testimonios, con muchas entrevistas, haciendo quizás alusión a ese tema de Illapú, ¿no? Que broten las palabras, y por eso vamos a conversar con Néstor Forero, autor nada más que un libro más que interesante, ¿no? Muy sugestivo, Néstor, tu libro, el título. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, muy sugestivo porque es nada más que el crimen de la deuda externa. Sí, Ujú. ¿Por qué le pusiste ese título? bueno, es mi testimonio y mi rendición de cuentas como auditor judicial de la deuda. Yo fui nombrado en diciembre del año 2009 por el juzgado que investiga la deuda externa argentina, colaborador de esa investigación, y el libro es un resumen de lo que hemos podido visto y constatar, y de lo Ujú. que hemos hecho en nuestra función de auditores de la deuda. ¿Y qué viste? Lo que he visto es efectivamente un crimen. En realidad es una sucesión de actos totalmente ilícitos, ilegales, que comienzan en 1976 y permanecen hasta el día de hoy. Ujú. ¿Mm? ¿Y cuáles son los más importantes que vos has encontrado? Bueno, primero tenemos un fallo que investigó la deuda del proceso militar durante el año 76 al 82. Ahí ese fallo del año de julio del año 2000 encuentra que la deuda es fraudulenta, ilegal, ilegítima y contiene más de 477 operaciones que son nulas de nulidad absoluta. Es decir, en el origen de la deuda ya de por sí fue contratada de manera espuria. Con lo cual, toda renegociación de una deuda que es ilegítima en su origen debería no ser considerada deuda. Bueno, eso es lo que nosotros nos presentamos al juez y diciéndole que el fallo del año 2000 había constatado y que no había sido apelado, es decir, que era una cosa juzgada, que había no menos de 477 operaciones que eran ilegítimas y fraudulentas contra el Estado argentino y el patrimonio nacional. Le pedimos al juez que conforme a que ya había detectado esas irregularidades tan graves para el patrimonio nacional, decretara la nulidad absoluta de esas operaciones. Con lo cual, la deuda original tomada en el proceso militar debería ser tomada como no existente. Eso aliviaría las arcas nacionales y el patrimonio público en una gran medida. Además, si la investigación solicitaba que decretarse la nulidad de cada una de esas operaciones que ya habían sido determinadas específicamente, si se habían renegociado, la renegociación caía. Si se habían pagado, hay que reclamar lo que se ha pagado de más. Es decir, debemos actuar conforme a derecho y defendiendo el patrimonio público. De eso trata el libro. Ujú. Y de la sucesión de este planificado crimen que nos ha llevado a la ruina una y otra vez. Tal vez las cifras sean lo suficientemente claras para demostrar. Al 24 de marzo del 76, la deuda externa argentina ascendía a 7.600 millones de dólares. Pagamos desde ahí hasta este momento 274.000 millones de dólares y debemos 180.000 más. No hay forma de justificar semejante estrago al patrimonio público. Además, hay operaciones que no se han contabilizado. El Banco Central, los directivos del Banco Central, cuando fueron a declararon que durante el proceso militar no llevaban registros contables, sino que llevaban las operaciones en una libretita negra, tal cual un almacenero. Sirvieron de avales para empresas privadas, se pagaron, como no pagó la empresa, el Estado se hizo cargo de la deuda y nunca se reclamó el pago al deudor principal. Ahí están las principales empresas del país beneficiadas por ese procedimiento. Eso Cuando fue en la fueron época de Caballo, ¿no, Néstor?
En la época de Caballo, sí. Cuando fueron a declarar, es decir, comienza antes, es decir, comienza con Martínez de Oz y tiene coronación con Caballo. Caballo también en el año 80 y en el año 92 le pide a los acreedores externos que digan qué es lo que debemos, porque aquí en la República Argentina no se tenía conciencia de lo que se estaba pagando. No había registros verdaderos de la deuda, así que se lo pidieron a los acreedores. Esta es una cadena de infamias que ha venido sucediendo a espaldas del pueblo argentino. De eso rendimos nuestra visión en el libro El crimen de la deuda externa, y que nos ha llevado a las situaciones de pobreza absoluta y de desindustrialización, porque esto ha sido un crimen planificado. Esto ha sido profesamente llevado a la Argentina a esa situación. Y tiene solución, y no tiene una solución fantástica, tiene una solución desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. La República Argentina, para que la gente entienda bien, hay una pericia que demuestra que al 31 de diciembre de 1983 éramos acreedores y no deudores. Sin embargo, el gobierno de Alfonsín da por bueno una deuda de 44.300 millones de dólares. La idea general que se ha instalado en los últimos tiempos es que nada se puede hacer. Se quiere resignar a que nada se podría hacer. Sin embargo, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 1937 que dice que el tiempo es impotente para convertir lo ilegal en legal, lo inmoral en moral, lo ilegítimo en legítimo. Es decir, esto que ha nacido ilegal, inmoral, ilegítimo, nunca podrá ser considerado desde el punto de vista del derecho como algo verdaderamente una obligación verdadera del país. Néstor, ¿y qué pasó con la deuda en la época del gobierno de los Kirchner? La deuda del gobierno de los Kirchner, digamos que tiene dos etapas. La primera renegociación del año de 2005, en la cual una era la propuesta que originariamente había hecho Néstor Kirchner, que tenía una rebaja, y otra fue en la que luego le agregó su ministro de Economía, en la cual el amigo Labaña le colocó dos cláusulas de ajuste a los bonos que iban a vender. Esas dos cláusulas de ajuste, una que era el ajuste por inflación a través del SER y otra por el crecimiento del PBI, fue la que le pusieron prácticamente la soga al cuello a la República Argentina en esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque cada punto de inflación medido significa pagarle a los acreedores externos 440 millones de dólares más. Con lo cual, los mismos grupos que se benefician generando y subiendo los precios en Argentina, como tenedores de bonos o pertenecientes a los grupos económicos que tienen los bonos argentinos, cobran por cada punto de inflación que nos sacan en el bolsillo de cada uno de los argentinos 440 millones. El gobierno se ve impelido por las circunstancias a manejar las cifras del INDEC, porque si no, no habría superávit fiscal. Si la inflación que declara el INDEC es 10% anual y la inflación verdadera o la inflación que mide la consultora es 25, estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares más de pagar de intereses por año. Y esa es una cláusula que Labaña le impuso a la República Argentina, junto con los acreedores. Y lo que se pierden, o supuestamente pierden, de ganar los tenedores de bonos por el ajuste por inflación, lo ganan a través del bono, el cupón por crecimiento del PBI. Dado que la inflación es menor, cuando se mide el Producto Interno Bruto, da una magnitud mayor de la real. Por ese crecimiento dibujado también, cuando supera el 3%, se debe pagar una ganancia extra a los titulares de los bonos. En concreto, para no hacer
muy difícil. La quita del 65% que se efectuó en los bonos, en realidad es una espera, porque se está pagando en efectivo. Y a este ritmo, en 12 años, se habrá pagado en efectivo la supuesta quita hecha por la Baña en el año 2005. Esa es la primera cuestión. Es decir, la República Argentina no debe repudiar su deuda, sino debe auditar su deuda y declarar nula, de nulidad absoluta, toda aquella operación que haya sido fraudulenta, para pagar solamente lo que se debe. Y reclamar a quien corresponda por los pagos efectuados indebidamente. Porque aquí hay dos grupos de colaboradores para este saqueo de la deuda. La primera son los bancos y los organismos internacionales. Y la segunda es funcionarios que han estado en 20, 25 años al frente del Ministerio de Economía y del Banco Central. No puede ser que el Banco Central, una y otra vez en todos estos tiempos, no dijera que no tenía registro de la deuda. Porque en el año 88, como no se ponían de acuerdo, le dieron el registro de la deuda externa a uno de nuestros acreedores, a Chase Manhattan Bank. Es decir, esto ha sido un continuo fraude y que cada renegociación de deuda vino a tapar los anteriores desguisados que se han cometido. Es uno tras otro. Esto ha sido un plan orquestado para vaciar al país. Un nombre importante en todo esto ha sido Marx, pero no precisamente el Marx del siglo XIX, no sino Carlos, sino Daniel. Daniel Marx, ¿no? Sí, porque ha sido por más de 20 años el negociador de la deuda externa argentina. Pasaban los gobiernos y Marx volvía a ser renegociador. Y cuando no era renegociador, era gerente de uno de los bancos acreedores. Uh-huh. Es decir, se confundía en la misma persona los deberes y los derechos del deudor y del acreedor. Y esto no es un problema argentino, es un problema que ha tenido toda Latinoamérica. Los funcionarios de gobierno, terminada una negociación, se iban del gobierno y pasaban a trabajar en los bancos privados. Luego volvían para la nueva renegociación. Uh-huh. Es el caso de Domingo Cavallo y Mulford y Baker, que hicieron el Brady en el año 92 y 93 y volvieron en el 2000 con el blindaje, el canje y el megacanje. Son los mismos personajes preparados para el saqueo. Néstor Forero, gracias por tu tiempo. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? El crimen de la deuda externa, creo que en Venado Tuerto hay una librería que lo tiene y, uh-huh. Y también en los puestos de diarios se está distribuyendo. Gracias, Néstor, por tu tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Néstor Forero, el crimen de la deuda externa. Claro, sin palabras, y lo que sí. Investigó la deuda del proceso militar durante el año 76 al 82. Ahí, ese fallo del año de julio del año 2000 encuentra que la deuda es fraudulenta, ilegal, ilegítima y contiene más de 477 operaciones que son nulas, de nulidad absoluta. Es decir, y por eso vamos a conversar con Néstor Forero, autor nada más que un libro más que interesante, ¿no? Muy sugestivo, Néstor, tu libro, el título. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, muy sugestivo porque es nada más que el crimen de la deuda externa. Sí. Uh-huh. ¿Por qué le pusiste ese título? Bueno, es mi testimonio y mi rendición de cuentas como auditor judicial. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Y como te decíamos desde el principio, ¿no? Hoy tenemos un programa con muchos testimonios, con muchas entrevistas, haciendo quizás alusión a ese tema de Illapú, ¿no? Que broten las palabras. Lo que he visto es efectivamente un crimen. En realidad es una sucesión de actos totalmente ilícitos, ilegales, que comienzan en 1976 y permanecen hasta el día de hoy. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuáles son los más importantes que vos has encontrado? Bueno, primero tenemos un fallo que es el de la deuda. Yo fui nombrado en diciembre del año 2009
por el juzgado que investiga la deuda externa argentina, colaborador de esa investigación, y el libro es un resumen de lo que hemos podido visto y constatar, y de lo que hemos hecho en nuestra función de auditores de la deuda. ¿Y qué viste?